Ok, ya que entró más gente y ya que logré poner la computadora a grabar, podemos empezar. Como les iba diciendo, les pasé unos ejercicios de Telegram. Son ejercicios bastante sencillos y que nos van a servir de ejemplo para esta primera parte, pero la mayoría de ejercicios van a requerir las dos ecuaciones que ocupamos, Bernoulli y continuidad, y hasta el momento solo hemos visto continuidad. Como yo ya les dije, hay dos versiones de la ecuación de continuidad, la versión que tiene las densidades y la versión que la densidad es la misma en todo lado, entonces se desaparece. Esa versión que tiene la densidad, que no tiene densidades, solamente V1 por A1 es igual a una constante, o sea, es igual a V2 por A2, es lo que vamos a usar para el 99% de los ejercicios. El 1% de los ejercicios posibles que les vayan a salir van a ocupar la segunda ecuación. Así que creo que no me voy a preocupar por eso. Simplemente, si ustedes ya van a ver que la densidad no es la misma en todo punto, pues van a requerir la segunda ecuación de continuidad. Ok. Empecemos con el ejercicio el primero de los ejercicios. Ah, bueno, espera, para ver qué fue lo que pusieron en el chat. Realmente no tengo dudas, pero estoy interesado en los ejercicios. Ok. El primero dice 1434. Corre agua hacia una fuente llenando todos los tubos de a una tasa constante de 0.750 metros sobre segundo al cubo. Metros sobre segundo al cubo, yo creo que eso está mal, es más bien metro cúbico sobre segundo. ¿Qué tan rápido saldrá el agua por un agujero de 4.5 centímetros de diámetro? ¿Y con qué rapidez saldrá si el diámetro del agujero es 3 veces más grande? Ok, hagamos una corrección porque es metro cúbico sobre segundo, no metro sobre segundo al cubo. Ok, nos dice que corre agua hacia una fuente llenando todos los tubos a una tasa de eso sería nuestro caudal de volumen. Entonces nos dice que, y si estamos todos en el mismo ejercicio, 1434. Profe, es que no encuentro la lista de los ejercicios. Está en Telegram, ¿no les llegó? A mí no me llegó, profe. Ay, mira, no se envió el mensaje. Seguramente no tenía internet en ese momento. Voy a volvérselos a reenviar. Ahora sí les digo. Sí, ya. Sí, ahora sí. Sí, no se envió en el momento en que lo puse. Entonces, tal vez ese es el problema. Que mi internet está fallando. Muy bien. Estamos en el primer ejercicio, 1434. Dice, corre agua hacia una fuente llenando todos los tubos a una tasa de 0.750 metro cúbico sobre segundo. Hagan esa corrección nada más. ¿Qué tan rápido saldrá el agua por un agujero de 4.5 centímetros de diámetro? ¿Y con qué rapidez saldrá si el diámetro del agujero es 3 veces más grande? Ok, lo que nos están diciendo básicamente es que tenemos el caudal de volumen o la rapidez promedio de flujo o la tasa promedio de flujo. Recuerde que eso, dependiendo del libro, tiene muchísimos nombres. Si leen el Resnick, lo denotan con una R, por cierto, en lugar de una I sub V. Nosotros en el Serway lo denotamos con una I sub V. Vamos a ver, dice que son 0.750 metro cúbico sobre segundo. Y nos dice que el diámetro de salida es igual a 4.5, bueno, 4.50 centímetros. Yo no soy tan hiperapegado a las cifras significativas por cualquier cosa, pero un par de decimales y que hagan bien los redondeos, por mí está perfecto para la mayoría de problemas. Ok, entonces, ¿cómo empezamos con este problema? Sí, muy sencillo. Recordamos que I sub V es igual a la rapidez en un punto por el área en un punto. Ni siquiera me voy a preocupar por ponerle etiquetas. Eso es todo lo que ocupa. Esa área es el área transversal, o sea, el área dada por este diámetro.
y sub v, entonces sería la rapidez en ese punto, pi por el radio cuadrado, ¿verdad? Cuidado, se les enreda eso porque ha pasado muchas veces que los estudiantes están sacando este y ponen 2pi por r. No enreden circunferencia con el área circular. Ok. Lo tenemos en forma de diámetro. Entonces, de una vez vayan acostumbrándose a usar fórmulas de este estilo. También esto, el 2 está dentro del cuadrado, por lo que va a quedar v es igual, perdón, y sub v es igual a v por pi por d cuadrado cuartos. Muchas veces se les olvida es que este 2 está elevado al cuadrado. Ok, básicamente esto era todo lo que ocupamos. Con esto ya podemos despejar la ecuación. Entonces, v sería 4 veces y sub v entre pi por d cuadrado. Ahora muy bien, d 4.5 centímetros. Lo tenemos que pasar a metros. 4.50 por 10 a la menos 2 metros. Y eso es todo lo que ocupamos. Tengan mucho cuidado porque también, no sé qué ha pasado en física 1, pero mucha gente en generaciones anteriores no le pone mucho cuidado a lo que son conversiones. Tengan mucho cuidado a la hora de hacer una conversión porque pasa que muchísimos estudiantes pierden ejercicios porque o no están tomando correctamente las unidades o hacen malas conversiones. Ya esto lo podemos meter en calculadora. Si alguien lo quiere seguir para confirmar, entonces esto sería 4 por 0.75 dividido entre pi por d cuadrado. Recuerden que d cuadrado implica que todo esto va a ir al cuadrado en algún momento, incluido este de acá. Mucha gente solo hace esto, eso está malo. Tienen que acordarse e incluir el 10 a la menos 2 dentro del cuadrado. .5 por 10 a la menos 2. Todo esto al cuadrado. Si alguien lo metió en la calculadora, que por favor me confirme. Me dice que... Espera, para ver que no me haya equivocado a la hora de meter esto. Dice que me da 471 metros por segundo. ¿Alguien le dio igual? Altísimo esto. ¿Alguien le dio igual, muchachos? ¿Alguien lo está siguiendo? Hola. Déjame ver si metí algo mal en la calculadora entonces. 21.22, todavía suena alto, pero suena más respetable que 471. Déjame ver si dónde fue que pude haber metido algo en la calculadora. ¿Alguien más que lo confirme, porfa? 4 por 0.65 y entre pi por 4.5 por 10 a la menos 2. No veo errores en la calculadora. A mí No, me dio no igual, profe. ¿Igual a mí o igual a la compañera? Igual a usted. Sí, pero suena muy alto este número. Ah, ya dice la compañera que no metió el cuadrado. Ok, creeremos a la calculadora, pero esta rapidez es enorme. Bueno, igual puede ser posible. Tampoco es que hay que descartarlo. Ok. Ya tenemos este.
¿Qué pasaría si el diámetro, con qué rapidez saldrá si el diámetro es 3 veces más grande? Es muy sencillo. Si el diámetro es 3 veces más grande, esta rapidez cae a la 9ª parte. Vean cómo lo ve uno. Voy a borrar la parte de arriba. Muy bien. ¿Qué pasaría si D pasa a ser 3D? Eso lo hay que reemplazarlo en todas las partes de la ecuación. La rapidez pasa a ser 4 por el caudal de volumen dividido entre pi por 3D. Todo esto estaba al cuadrado. 4 y sub v por 9 pi de cuadrado. Voy a ponerle esta etiqueta V2 y esta etiqueta V1. Esto sería V1 novenos. Ni siquiera me voy a preocupar por volver a meter los datos en la calculadora. Es solamente 471.6 dividido entre 9. $52.4 metros por segundo. ¿Vieron? Estaba sencillo este ejercicio. La mayoría de ejercicios de ecuación de Bernoulli y caudal se hacen muy parecidos a este. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? No. Ok. Demos un segundo por si alguien está copiando. Mientras podemos ir leyendo el siguiente. Dice, una regadera tiene 20 agujeros circulares cuyo radio es de 1 milímetro. La regadera está conectada a un tubo de 0.80 centímetros de radio. Si la rapidez del agua en el tubo es de 3.0 metros sobre segundo, ¿con qué rapidez saldrá por los agujeros de la regadera? Ok. ¿Puedo borrar de acá? Sí, profe. Está bien, ya van 2 con sí. Espero que sean todos sí. Sí. Dice entonces que teníamos una regadera de 20 agujeros circulares de radio igual a 1 milímetro. Radio 1 milímetro. Y la regadera está conectada a un tubo de 0.80 centímetros de diámetro. Si la rapidez del agua en el tubo es de 3,0 metros sobre segundo, ¿con qué rapidez saldrá por los agujeros? Entonces, hagamos un dibujo para ver cómo sería esto. Más o menos así sería una regadera. Y aquí están un montón de agujeros. Entonces, nos dice que la regadera tiene, el tubo tiene 3.0 metros sobre segundo, la rapidez en este lugar. Voy a llamarle a esta rapidez 1. 3,0 metros por segundo. Son 20 agujeros. Le voy a poner un n igual a 20. Y este punto tiene un radio 1 de 0,80 centímetros. El agua va a salir por acá. Ok. Este es básicamente usar ecuación de continuidad. Y yo les dije, si hay múltiples salidas, entonces hay que sumar sobre todas las salidas posibles. En este caso, todas las salidas son iguales, entonces nada más de multiplicar por 20. Esto sería nuestro radio 2.
Ahora vean, la importancia de hacerlo todo algebraico. Si uno empieza algebraico, puede simplificar las ecuaciones un montón. ¿Qué pasaría si uno empieza de manera numérica? O sea, que ustedes quisieran agarrar. Entonces ocupamos una ecuación de continuidad, V1 por A1 es igual a V2 por A2, y como son 20 salidas, lo multiplicamos por 20. Digamos que ustedes entonces hagan el cálculo numérico de y luego van haciendo el cálculo numérico de esta parte y despejan acá. Eso está bien. Sin embargo, deben de tener mucho cuidado a la hora de hacer esos cálculos numéricos. ¿Por qué? Porque el error se puede arrastrar. Y si no hacen bien los redondeos, el error lo van a arrastrar muchísimo tiempo. Yo ya les dije, no soy tan fan de las cifras significativas, pero sí del redondeo. Y de la parte del redondeo, si lo hacen mal, entonces van a tener muchos problemas a la hora de poner las preguntas. Hay veces que la pregunta se va a desviar un montón. En nuestro caso, hay un marque con X. Obviamente, ustedes ponen la respuesta que creen correcta. Pero ¿y si las respuestas son muy cercanas entre sí? Entonces vamos a tener problemas ahí. Vean lo que pasa entonces si lo hacemos algebraico. En lugar de hacer el cálculo acá, el cálculo de acá y despejo de este. El área es circular. Ambas áreas. Esto es un área circular y cada agujerito son áreas circulares. Entonces sería V1, 3.0 metros sobre segundo, por A1. Pi por R1 al cuadrado. O sea, los 0,80 centímetros es igual a n veces, que son las 20, por V2, que es la rapidez desconocida para nosotros, por pi R2 a la 2. Podemos cancelar acá y podemos cancelar acá. Entonces, se nos simplifica mucho la ecuación. V2 sería entonces V1 dividido entre n por R1 entre R2 todo al cuadrado. Ya con esta ecuación logramos simplificar bastante. Les recomiendo esto que lo hagan por una razón. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de radio pues nos dan el diámetro? Podríamos haber simplificado el pi y además podemos haber simplificado el 4 que hubiera salido en el denominador si hubiéramos usado el diámetro. Entonces nos queda una ecuación bastante sencilla. Ni siquiera tendríamos que convertir el diámetro al radio. Ok. Vamos a ver cuánto da esta de acá. Nos dice que la rapidez de entrada son 3 metros por segundo dividido entre 20 multiplicado por R1. R1 es 0,80 centímetros. Podemos convertir este R1 a milímetros y lo que nos va a quedar es 8.0 milímetros. ¿Están de acuerdo con esa conversión? Dígame que sí o no. Ok. Vean que ni siquiera me voy a preocupar por convertir esto a metros por segundo o a metros. Bueno, realmente esto a metros. Estos milímetros que aparecen acá se van a cancelar con los milímetros que van a aparecer acá. Entonces, lo único que tenía que convertir realmente eran estos centímetros. Eso ayuda un montón. Muchas veces, obviamente ustedes van a trabajar en el sistema internacional, pero identifiquen las cosas que se pueden cancelar rápidamente antes de hacer conversiones. Si lo hubiéramos hecho todo numérico desde el inicio, hubieran tenido que agarrar este a 1 y convertir esto a metros, este a metros, y empezar a trabajar con números bastante pequeños, con 10 a la menos tanto. Entonces, eso nos puede a veces arrastrar errores. Ustedes tratan de simplificar la pregunta lo más posible. Ok. Entonces, sería 3 entre 20, todo eso multiplicado por 8 entre 1,
Se cancelan los milímetros, no hay ningún problema. Al cuadrado. Y dice que da 9.6 metros por segundo. ¿Alguien me puede confirmar este número? Sí. Ok, entonces el efecto de hacer más pequeñito la salida que la entrada obliga a que el flujo tenga una rapidez mayor. La rapidez de salida va a ser mayor simplemente por el hecho de hacer la salida un poco más pequeña que la entrada. El efecto contrario es que si la salida es más grande que la entrada, la rapidez se disminuye. Ok. ¿Alguna duda? No, todo bien. Está bien, ok. Bueno, si no hay dudas, continuamos con el que le sigue. Dice 1436. Fluye agua por un tubo de sección transversal variable, llenándolo en todos sus puntos. En el punto 1, el área transversal del tubo es de 0.070 metros cuadrados y la rapidez es de 3.5 metros por segundo. ¿Qué rapidez tiene el fluido en los puntos donde el área transversal es A de 0.105 metros cuadrados y B 0.047 metros cuadrados? Calcule el volumen de agua descargada en el extremo en una hora. Ok. Entonces nos dicen que el tubo primero tiene un área pequeñita, luego se hace un poco más grande y luego se vuelve a hacer pequeñita. Un dibujo siempre ayuda. Entonces, primero el área es un poco más pequeña, luego el tubo se hace un poco más grande y luego otra vez se vuelve a hacer bastante pequeña. Más o menos ese es un dibujo posible de lo que es el tubo. El punto 1 estaría acá, el punto 2 estaría acá, el punto 3 estaría acá. Yo les dije entonces que la ecuación de continuidad es válida para todos los puntos, siempre y cuando el fluido siga las características de fluido ideal. Entonces, a lo largo de todo esto, él va a continuar siendo la misma cosa. El caudal de volumen es el mismo tanto para el punto 1, V1 a 1, como para el punto 2, V2 a 2, como para el punto 3, V3 a 3. Y si hubiera 4, 5, 6, etcétera, para todos los puntos donde el fluido tenga las características de fluido ideal. Muy bien, entonces nos dice que el punto 1 tiene rapidez de 3.5 metros por segundo. Y un área 1, de una vez nos la dan por dicha, no hay que pasar de radio a área, dice 0.07. Ok, básicamente lo que nos están diciendo es despeje en V2 y despeje en V3. Eso es todo lo que nos están diciendo. Ya les dije, entonces podemos agarrar V1 con V2, V1 con V3, o V2 con V3. Sin embargo, V2 con V3 solo lo podemos hacer hasta que hayamos encontrado V2 o V3. Da lo mismo. O calculan y lo despejan, pero ya les dije, mejor háganlo todo algebraico hasta el final. En este caso es bastante sencillo, no hay que hacer mucha cosa algebraica. V2 es igual a V1 a 1 entre 2. Y vamos a ver cuánto da. El área 2 decía que es 3
0.105 metros cuadrados. No, eso es de meter esto en la calculadora. 3.5 por área 1, 0.07, dividido entre 0.105. Y esto nos da 2.33 metros por segundo. ¿Alguien le da igual? Sí, ¿les dieron? ¿No les dio? ¿Alguien le dio igual? Sí, a mí me da igual. Ok, perfecto. Voy a borrar esta parte de acá. Ya que tenemos V1, voy a seguir con la misma línea de V1. V3 es igual a V1 a 1 entre A3. Yo puedo haber usado V2, ya que tengo V2, puedo haberlo usado sin ningún problema. Entonces V3 sería V2 a 2 sobre A3. Da lo mismo. Cualquiera de todos esos da lo mismo. Misma historia. Nada más es de hecho de cambiar en la calculadora el A2 por A3. Y el A3 dice que es 0.047. V3 es igual a 5,21 metros por segundo. ¿Lo ven? Es bastante sencillo. Calcula el volumen de agua descargada en el extremo abierto del tubo en 1 hora. Básicamente creo que nos están diciendo que el extremo abierto del tubo sería este. Realmente no importa si está yendo en realidad el flujo para allá o el flujo para allá. Porque al final el caudal de volumen es constante para ellos. Ok. Lo que tocaría sería calcular el caudal de volumen y nos dan el tiempo en lo que está pasando todo ese volumen de agua. Ok, voy a borrar acá. Básicamente nos están diciendo que calculemos el volumen que tarda en llenarse un cubo de agua que está al otro lado del tubo. Esto sería, recordemos que IV, además de ser V1 a 1, por propia definición es el volumen total o el volumen que está pasando por algún momento dividido entre el tiempo. Y esto sería igual a V1 a 1, V2 a 2 o V3 a 3. Voy a escoger V1 de nuevo. Básicamente, si despejo esto, nos queda el volumen que se llena una cubeta es igual a V1 a 1 por el tiempo de 1 hora. Recuerden que 1 hora son 3.600 segundos. Entonces, ese volumen sería 3.5 por 0.07 por 3.600. Y esos son 882 metros cúbicos. Ya esa sería la respuesta. Ok, ¿qué les pareció este? Estaba sencillo, ¿verdad? Profe, uno puede escoger cualquiera, o sea, V1, Sí, claro, V2. yo pude haber escogido. Esto es una igualdad, es una conservación a lo largo de todo el tubo. Si yo hubiera querido, me tiene que dar exactamente lo mismo el volumen con V2 a 2 por el tiempo. O V es igual a V3 a 3 por el tiempo. Ok, gracias. Uno lo hace técnicamente donde esté la salida. En este caso yo consideré la salida que en realidad estaba acá. Pero yo puedo haber considerado que la salida estaba acá.
Y si yo le corto el tubo de este lado, la salida hubiera estado acá. Al final no hubiera importado mucho porque en realidad es una ecuación de conservación. El caudal de volumen es igual a V1 por A1, pero también es igual a V2 por A2 y también es igual a V3 por A3 por ecuación de continuidad. ¿De acuerdo? Ok, gracias, profe. Básicamente, los ejercicios que tienen Bernoulli empiezan primero con ecuación de continuidad para encontrar la rapidez en algún punto y usan la ecuación de Bernoulli para terminar el ejercicio. Seguramente le están pidiendo la presión en otro punto y ya se puede usar Bernoulli para encontrar eso. Como no hemos visto Bernoulli, entonces todavía no vamos a entrar en esa parte. Ok. Dice el 1437. Fluye agua por un tubo circular de sección transversal variable, llenándolo en todos sus puntos. En un punto, el radio del tubo es 0.15 metros. ¿Qué rapidez tiene el agua? En ese punto, si la tasa estable de flujo de volumen en el tubo es de 1.2 metros cúbicos sobre segundo. Básicamente, eso es el caudal. En otro punto, la rapidez del agua es 3.8 metros sobre segundo. ¿Qué radio tiene el tubo en ese punto? Ok. Entonces nos dice que en un punto el radio es 0.15 y la rapidez, no, y no nos dan la rapidez, nos dan el caudal. Entonces tenemos el tubo y tenemos el IV. 1,2 metro cúbico por segundo. Ven que lo que les dije, que cambia el nombre de libro a libro. Y el radio 1 sería 0.15 metros. Ok. Entonces empezamos con la definición de caudal. V1 por A1. V1 por pi. El ρ1 al cuadrado. Y el ρ1 es lo que nos están pidiendo. Entonces nada más es de despejar el ρ1. La raíz cuadrada del caudal dividido entre pi por V1. No, mentira, nos están preguntando, perdón, nos están preguntando V1. V1 es igual a IV entre pi por el ρ1 al cuadrado. Nada más es de meter ya esto en la calculadora. Y esto sería 1,2 dividido entre pi por el ρ1 al cuadrado. 0.15 al cuadrado. Son 16.98, perdón. Metros por segundo. Ven que es bastante sencillo. Casi todos esos ejercicios son de calculadora. Los que incluyen solamente ecuación de continuidad. En otro punto, la rapidez del agua es de 3.8 metros sobre segundo. Esa es la rapidez 2. ¿Qué radio tiene el tubo en ese punto? Voy a borrar la parte de arriba. Recordamos por ecuación de continuidad, V1 a 1 es igual a V2 a 2. No, aunque yo ya calculé, bueno, tenemos el radio y podríamos calcular A1, ya les dije, háganlo de manera algebraica primero. V1 pi por el R1 al cuadrado
es igual a V2 por pi R2 a la 2. Ya tenemos V1 calculado. No me voy a preocupar más por hacerle algo, expandirlo de manera algebraica en términos de esto. No hay necesidad, ya de todos modos ya lo tenemos. Entonces, despejemos lo que queda. Entonces sería V1 entre V2 por R1 a la 2 es igual a R2 a la 2. Esto sería entonces R2 es igual a R1, la raíz de V1 entre V2. Las unidades todas están apropiadas. R1 está en metros, V1 y V2 están en metros por segundo. No hay que hacer conversión de nada. Entonces metamos esto en la calculadora. R1 decía que era 0.15 metros por raíz cuadrada de V1, 16.98, dividido entre 3.8. R2 es igual a 0.317 metros. Ok, ¿alguien le dio igual? Muchachos. Sí, profe, a mí. Ok. Bueno, esos son los ejercicios que traje. El que le sigue, en realidad, es una ecuación que ya habíamos sacado. Deduzca la ecuación 14-12. Es una ecuación la ecuación de continuar de la manera que la habíamos sacado de clase. Así que no hay mucho sentido de volverlo a hacer ahora. Sí. 14-12 es ρ1 a 1, v1 es igual a ρ2 a 2 por v2. Ya les dije, no me voy a molestar en sacarlo porque ya lo hice. En la parte B la podríamos hacer si la densidad aumenta 1.5% en el punto 1 a 2, ¿qué sucede con la tasa de flujo de volumen? ¿Qué sucede en eso? Se mantiene igual porque la tasa de flujo... ¿Se mantiene igual? Sí. No. Les dejo el 14-38 de tarea, por cualquier cosa. Bueno, no, hagámoslo, ya que estamos aquí. Básicamente nos decía la primera parte, encuentra la ecuación 14-12, pero ya lo hicimos en clase. La ecuación 14-12 era cuando la densidad era variable, ρ1 a 1, v1 es igual a ρ2 a 2, v2. En este caso nos da el caudal de masa. O sea, masa entre el tiempo. La masa que está pasando por un punto entre el tiempo. Nos dice que si la densidad aumenta 1.5% del punto 1 al punto 2, ¿qué sucede con la tasa de flujo de volumen? O sea, ¿qué pasa con I? La tasa de flujo de volumen permanece constante. ¿Por qué? Porque el caudal permanece constante. No, mentira. Mentira. Estoy diciendo aquí algo. Es cierto, el caudal de masa permanece constante en este. ¿O es constante? Pero IV no. En este caso, IV no va a permanecer constante porque recordemos cómo pasar de uno al otro. Tenemos aquí Q, que son kilogramo sobre segundo. Perdón. Voy a ponerlo con unidades para... Y tenemos de este otro lado el caudal de volumen, que esos son metro cúbico sobre segundo. ¿Se acuerdan cómo pasar de uno al otro? Usábamos simplemente la densidad. La densidad, kilogramo
sobre metro cúbico. Masa sobre volumen. Se cancela, se cancela. Y ya pasamos de un lado al otro. ¿Qué pasa entonces? Q es constante. El IV va a ir variando. Este va cancelando la variación de este y nos va a mantener siempre el Q constante. Entonces, IV va a ser variable solamente para este ejercicio. En el caso del 2, lo que habría que ponerle serían etiquetas. Pero también le podemos poner la misma etiqueta de este otro lado. Rho1 y V1. Vean que en realidad este pedacito siempre sigue siendo IV, pero hay que ponerle la etiqueta 1. Y este otro IV y le ponemos etiqueta 2. Al final, vean en realidad que esta ecuación es la misma que está acá. Ok, nos dice qué pasaría si la densidad aumenta 1.5%. Ok, entonces lo que nos quiere decir es que esto sería Rho2 es igual a Rho1 más 0.015 Rho1. Eso es lo que quiere decir un aumento de 1.5%. Se le suma 1.5% y 1.5% es esto. 0.015. Esto sería igual a 1.0115 de Rho1. Ok, podemos despejar todo en esta ecuación de acá. Voy a borrar la parte de arriba. Entonces, Rho2 y V2 es igual a Rho1 y V1. Rho2 es igual a 1.0115 de Rho1 por IV2 es igual a Rho1 por IV1. Básicamente lo que nos están preguntando es despeje IV2 en términos de IV1. Voy a borrar acá. IV2 es igual a IV1 dividido entre 1.0115. Y ya esa sería la respuesta. Y V2 va a disminuir un poquito porque la densidad aumentó un poquito. ¿De acuerdo? ¿Entendieron este ejercicio? No me hice mucho enredo a la hora de explicarlo. Me hice un poco enredo a la hora de pensarlo, pero es que estaba pensando en otra cosa. El caudal de masa es lo que es constante para este. Ok. Si quiere lo repasamos un toque. Creo que me queda mejor borrar todo. El ejercicio empieza, deduzca la ecuación 1412, pero eso ya lo hicimos en la clase, durante la clase. Esa es la parte de la materia. Encontrar esa ecuación. Rho1 es igual a A1 V1. Perdón, Rho1 por A1 por V1 es igual a Rho2 A2 por V2. Y eso es igual al caudal de masa. El caudal de masa es lo que va a permanecer constante para esta clase de ejercicios. No va a ser el caudal de volumen, sino el caudal de masa el que va a permanecer constante para este. ¿Ok? Sin embargo, el caudal de volumen por definición es
V por A en algún punto. O sea, este amigo de acá es el caudal de volumen en este punto. Y este otro en este otro. Básicamente lo que nos están diciendo es en la parte 2, si ρ2 aumenta un poquito, ¿cómo va a cambiar este respecto a este? Lo que nos están diciendo que ρ2 aumenta 1.5%, o sea, hay que sumarle 1.5% de ρ1 a acá. Básicamente nos están diciendo ρ2 es igual a ρ1 más un poquito. El 1.5% siempre se va a traducir como 1.5 dividido entre 100. 1.5 dividido entre 100 es agregarle esos ceros. 0.015 del ρ1. Obviamente estamos haciendo un porcentaje respecto a ρ1. No podemos simplemente sumarle 0.015 y listo. Hay que sumarle siempre 0.015 respecto a alguien. Y ese es respecto a sí mismo, del ρ1. Esa es la razón de este número, 1.015 de ρ1. Ok. Quitamos esta parte, quitamos esta parte. ¿Y qué nos dice después? Despeje la ecuación básicamente. ρ1 por IV1 es igual a ρ2 por IV2. Ya no me voy a preocupar más por el caudal de masa porque no nos están preguntando eso. Esto es igual a esta cantidad por IV2. Lo que nos están diciendo ahora es que puede cancelar este ρ1 con este ρ1 y ya terminar de despejar la ecuación. Y V2 es igual a IV1 dividido entre 1.015. Y ya esto sería la respuesta final. Ahora sí lo pude agarrar. Ok. Ya les dije, ese es probablemente casi que el único ejercicio donde vamos a usar la ecuación con ρ. O sea, con la densidad explícita en esta parte. Son muy, muy poquitos los ejercicios donde de verdad la densidad es variable. Ese es de verdad el único que creo que podría salirles en muchos ejercicios. Aún así quería cubrir esto por si lo preguntan en la parte teórica o en algún ejercicio que proponga algún profe. Exámenes viejos, yo nunca he visto que los profes propongan ejercicios con volumen, con densidad variable. Pero por si las dudas, aquí está este ejercicio para que lo vean. ¿De acuerdo? Ok. ¿Hay alguna duda con respecto a alguno de los ejercicios que hemos visto hasta ahora? Profe, esos ejercicios son de Reserve, ¿verdad? No, esos son del John Friedman Szymanski, 12ª edición. Ah, ok, gracias. Los del Serway los voy a dejar para la clase. Profe, yo tengo una duda con respecto a la carta del estudiante. Ah, sí, claro, podemos verla. ¿Qué pasó? Es que dice que el sexto examen, bueno, pues examen, es el 1 de noviembre. Ajá. ¿No Si sería no como cae, el 12 de noviembre? si no cae jueves, entonces
yo creo que había un errorcillo en una de esas, pero el coordinador lo iba a corregir. La carta que yo tenía creo que tal vez estaba desactualizada. Es el único detalle. Yo se los había dicho en la primera clase, que había un detalle en alguna de las fechas y no sabía si la carta que yo tenía las fechas actualizadas. Creo Ok, que ok. el detalle era, descárguenlo desde mediación virtual. El detalle con eso era que yo tenía una carta, tal vez un toque desactualizada, y el coordinador casi que el mismo día nos mandó un mensaje diciendo que había un error en una fecha y que le iba a corregir. Lo que no me acuerdo era cuál era esa corrección. Ah, ok. Está bien. Gracias. Cualquier cosa, fíjense en mediación virtual, ahí está siempre la carta actualizada. Y si había un error en alguna fecha, ahí se puede ver de una vez. Bueno, se puede ver la fecha correcta. Ok. Lo que es que todas las evaluaciones van a ser jueves en la noche. Probablemente hasta la 1 de la mañana, a petición de algunos profesores, por si habían estudiantes que estaban trabajando y salían muy tarde en la noche. Ok. Entonces, las evaluaciones van a ser, marque con X, 20 preguntas para hacerlos en 1 hora y media. Entonces, trabajen rápido porque en realidad sí son muchas preguntas. Sin embargo, hay preguntas que se responden apenas usted la lee, en especial las que si estudió bien la materia, las conceptuales las pueden responder rápidamente. Ok, perfecto. Gracias. Ok. Bueno, Profe, ¿usted nos recomienda los ejercicios del survey y los del John Freeman para el quiz? O sea, practicar esos. yo les recomiendo hagan todos los posibles. Hagan Ok. todos los del Fairway, todos los de John Freeman, Silsemaski, todos los del Resnick. Y si los hace toda la mayor cantidad posible, les va a ir bien en los quizzes. Ok, profe. En cuanto al el Fairway tiene ejercicios muy, muy sencillos. En especial lo que es la última edición. Ediciones anteriores traía ejercicios un poco más interesantes por si quieres revisarlos. Aún así, el Fairway todavía tiene ejercicios interesantes que puede verificar. Ok, profe. O sea, ya les dije, si usted hace todos los ejercicios posibles, y mi recomendación es que los ejercicios recomendados no son suficientes. Haga más. Siempre hagan más de los que dicen recomendados. Los recomendados son como para calentar. O sea, un precalentamiento para hacer ejercicios, porque de verdad algunos de esos recomendados son muy, muy sencillos. Son de calculadora. Aún más de calculadora que estos que puse ahora. Si puede hacer del Resnick, también mejor. Sin embargo, no creo que en los quizzes vengan así como muy duras, pero eso depende de qué van proponiendo los profesores. ¿De acuerdo? Esos libros están en City, ¿no sabe? En lo de En la City, biblioteca. Ajá. realmente no sé. Sé que ediciones anteriores estaban. No sé si está la novena. La décima. La décima en parte tiene diferencias en los capítulos con respecto a la novena. Nosotros vamos a seguir el orden de la décima. Si un detalle al pasarse de un libro a otro es que normalmente los otros libros no tienen el mismo orden del Serway. Por ejemplo, si ustedes ven el Resnick, el orden de los capítulos es terriblemente espantoso para mi gusto, aunque tiene muy bien la materia. La materia la tiene muy bien explicada, pero el orden es considerablemente diferente. El John Freeman, Sir Semansky y el Serwi tienen un orden bastante parecido. Sin embargo, tienen obviamente sus diferencias a la hora de acomodar la materia. Hay uno que ve ciertos puntos antes que el otro. Si ve el Resnick, ese sí que hace movimientos en la materia enormes. Por ejemplo, el capítulo de relatividad aparece en el primer volumen. Nunca me expliqué por qué aparece el primer volumen, relatividad en el primer volumen. Si eso estaría como para el segundo. Pero bueno, aparece ahí. En la parte de electromagnetismo, me acuerdo que el Resnick hay unas cosillas de capacitores que los presenta en un capítulo y lo termina en otro, porque se pone a ver primero unas cosas antes que otras. No es que el Serwi no tuviera esa materia, simplemente el Serwi tenía esa materia un poco más ordenada a mi gusto. A mi gusto. No recuerdan el leer, eso lo recuerdo para la séptima. En la décima
no recuerdo en esa parte, pero eso es como más como para física 3, esa parte del tema que recuerdo ese desorden en el RESNIC. Como ya les dije, el John Friedman y el Serwi tienen un orden bastante parecido. Y sé que la biblioteca tiene las ediciones viejas. La edición nueva es lo que no sé. Y también les había dicho lo de la página de Cengage. La página de Cengage tiene el libro virtual y lo pueden adquirir, de hecho, gratuito, creo que por una semana y resto, por 15 días. Si no, lo pueden comprar y creo que virtual les sale mucho más barato que impreso. Por cualquier cosa. Igual se pueden fijar en Zipd a ver si los tienen. Ok, profe, gracias. Ok. Bueno, ¿alguna otra duda? No. Entonces creo que la podemos dejar acá. Si aparece alguna otra duda, la pueden poner por mensaje. Ya les dije, aunque la hora oficial de consulta es ahora, pueden hacerme consulta en cualquier momento y en algún momento del día les tendré que responder. La hora de consulta en este momento yo estoy aquí disponible hasta que termine, pero creo que podemos parar el Zoom y cualquier otra consulta la podemos hacer por Telegram. ¿Les parece? Ok, profe, gracias. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Ni más? Es que no se escuché algo, una voz en el fondo. No, profe, que gracias, está bien. Aquí, con gusto. Bueno, por ahora yo creo que no debe haber porque solo tenemos una clase. Más adelante, después, tal vez sí pueden haber más preguntas. Ok, nos vemos. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias. Con gusto. Con gusto. Hasta luego.